El hermano me preguntó, ¿cómo puedo yo estar más cerca de Jesús? Y él pues pensaba que una de las formas de estar más cerca de Jesús era de irse a un campo, un bosque alejado de todo el mundo, donde él no tuviera ningún tipo de tentación, ningún tipo de contacto con la gente y él pudiera entonces elevarse espiritualmente para entonces estar más cerca de Jesús. Ese era el pensamiento de él. Y entonces, basado en eso, yo eh, quise montar esta presentación porque quizás es la pregunta de muchos. Nosotros escuchamos eh, a través de nuestra vida como adventistas que en el tiempo del fin, pues que hay que salir de las ciudades, hay que irse al campo. eh, y eso es cierto, pero esa salida y ese campo tiene un fin, tiene un objetivo. eh, pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo estar más cerca de Jesús? El hecho de ir al campo no garantiza de que yo esté cerca de Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando buscamos en la internet y pones esa pregunta, ¿cómo puedo estar más cerca de Jesús? Aparece en Wikipedia los siguientes pasos, 5 pasos para estar más cerca de Jesús. Paso número 1, ellos dicen que hay que pasar tiempo de calidad con Jesús, o sea, que tienes que parar lo que estás haciendo y dedicar tiempo a estar con Jesús. Otro de los pasos es asistir a la iglesia regularmente. Otro de los pasos es recibir los sacramentos, el bautismo y la comunión. O sea, recuerden que esto es lo que está en la internet, que esto es lo que ellos dicen. Ah, leer la Biblia y el último paso, orar. Ellos dicen que si tú sigues estos 5 pasos, pues estás más cerca de Jesús. La pregunta que yo me hago es, ¿pudiéramos estar haciendo esos 5 pasos y quizás aún más y garantizar que estamos más cerca de Jesús? Entonces, Elena White nos señala, aquí pues si me retiro a un campo, ¿podré estar más cerca de Jesús? Es la pregunta que nos hacemos. Nota cómo dice el camino a Cristo. Página 101. Dice, Dios no pide que alguno de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de ¿quién? De Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no da nada más que, el que no, perdón, es que se me tapa aquí el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Entonces, aquí en el camino a Cristo nos dice que, que el retirarnos como monjes o ermitaños no es el camino que Dios nos pide. Dice que debemos imitar la vida de Cristo, que Él se repartía entre la montaña y la multitud. Este, continúa el deseado de toda la gente señalándonos. Dice, fue por medio del contacto y la asociación personales como Jesús preparó a sus discípulos. A veces les enseñaba sentado entre la ladera de la montaña, a veces a la orilla del mar o andando con ellos en el camino. Les revelaba los misterios del reino de Dios. Nos sermoneaba
como hacen los hombres hoy. Donde quiera que hubiesen corazones abiertos para recibir el mensaje divino, revelaba las verdades del camino de salvación. Así que traten de imaginar cómo es la vida o cómo fue la vida de Jesús aquí en la tierra. No le ordenaba a sus discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que le decía, seguid en pos de mí. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo a fin de que pudiesen ver cómo él enseñaba a la gente. Vinculaba su interés con el suyo y ellos participaban en la obra con él. Entonces, si yo quiero estar cerca de Jesús y Jesús nos dice, seguidme en pos de mí, y Jesús se la pasa viajando entre la montaña y el campo, ¿dónde debo estar yo para estar cerca de él? Es una pregunta que debemos meditar en ella. Camino a Cristo, página 90. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el Maestro que trabaja con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para devoción. Entonces, meditemos en esas palabras. Si Jesús hubiese venido por primera vez en nuestra época, ¿dónde lo buscaríamos? Entonces, algunos dirían, pues en la iglesia, otros dirían, pues en la montaña, eh, en la madrugada, así como estamos haciendo nosotros ahora. Pero realmente, ¿dónde estaría Jesús? Y es cierto que, que está en la iglesia y que está retirado en la montaña orando, porque eso era parte de la vida de Jesús. Pero si quieres encontrar a Jesús, ¿dónde lo buscarías? Si hubiese venido en nuestra época. Si hubiera venido en nuestra época, yo pienso que Jesús estaría con los enfermos. Lo encontraríamos en los hospitales. Lo encontraríamos donde quiera que haya una persona doliente. Y si yo quiero estar con Él, pues yo debo estar ahí con ellos. Lo encontraría con los niños, con los más simples, con aquella gente humilde eh, que tienen pensamientos sencillos. Lo encontraría con las viudas, con los huérfanos, con los pobres. Si Jesús hubiera venido en nuestra época, ¿dónde lo buscaríamos? ¿Dónde podríamos estar con Él? Entonces esto nos da una imagen de que si yo quiero estar más cerca de Jesús, debo buscarlo donde Él estuviera, donde Él desearía estar. De ahí que el deseado de toda la gente nos señala, sería bueno que cada día dedicásemos una hora a la reflexión, a la contemplación de la vida de Cristo. Porque es contemplando esa vida como podemos entonces nosotros meditar, cómo puedo yo estar cerca de Él. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que nuestra imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y, y, y perdón, que no veo la... y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Y querremos ser salvos al fin
Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación. ¿Dónde? Al pie de la cruz. Entonces, nosotros estudiamos el trimestre pasado el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías nos señala realmente cuáles son las disciplinas que deberíamos tener para estar más cerca de Jesús. Es tal el ayuno que yo escogí, de que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno o día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? De ahí que el Señor nos está señalando que el verdadero ayuno, el verdadero cristianismo es estar con el prójimo, estar con aquellos que nos necesitan, estar sirviendo como Jesús servía, con el enfermo, ayudando a la viuda, apoyando al huérfano, hospedando en casa a aquellos que lo necesitan. Esa tarea es la que el Señor nos está mandando a hacer y es la tarea que Él haría si viviera en nuestra época. Y Él señala, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será su retaguardia. Y este versículo a mí me impresionó porque dice entonces, o sea, significa que nuestra luz no está brillando hasta que ese ayuno que él está señalando sea el ayuno que sea parte de nuestra vida. Que el afligir al pobre, que el asistir al pobre, que el ayudar al huérfano, que eso sea parte de nuestra vida, el que está desnudo vestirlo, que cuando hagamos eso, entonces que va a nacer nuestra luz. Entonces, Elena White define lo que es la luz. Nota lo que dice ella, que qué es la luz. Dice, es piedad, ¿qué más? Bondad, verdad, amor. Es la revelación de la verdad. ¿Dónde? En el carácter y en la vida nuestra. Entonces, esa luz que nace es que nuestro carácter y nuestra vida se convierte en una expresión de bondad, una expresión de piedad, una expresión de amor. Y nuestra vida comienza a resplandecer. Y es resplandeciendo. Y es haciendo esto cuando estamos más cerca de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Y respondió el rey, les dijo, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, es haciendo el bien al prójimo cuando le estamos haciendo el bien a quién, a Jesús. Y la pregunta que nos hicimos al principio, ¿cómo puedo yo estar más cerca de Jesús? Aquí la Biblia señala que es el prójimo el que representa a Jesús. Si yo quiero estar más cerca de Jesús, debo estar más cerca de mi prójimo. Y sigue diciendo, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y no te serví. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si son los pequeñitos, nuestro prójimo, los que representan a Jesús, y yo quiero estar más cerca de Jesús, pues yo debo estar sirviendo a los pequeños, a nuestro prójimo. Hechos de los Apóstoles, página 109. Dice, Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres les ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver a las almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de la redención. Y en el servicio cristiano, página 15, dice, todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Ningún ocioso es reconocido como siervo suyo. Los miembros de la iglesia deben sentir individualmente que la vida y la prosperidad de la iglesia resultan afectadas por su conducta. Así que si el necesitado es Jesús y yo asistiendo al necesitado estoy asistiendo a Jesús, ¿cómo puedo yo estar más cerca de Jesús? Estando con aquellos a quienes Jesús representa. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual, una obra que no se puede delegar a un poder habiente. El servir a los enfermos y a los pobres, el predicar el evangelio a los perdidos, no debe ser dejado
al cuidado de juntas y organizaciones de caridad. Es la responsabilidad individual, el esfuerzo personal, el sacrificio propio, lo que exige el Evangelio. Y aquí podemos meditar, porque estamos dialogando de cómo puedo yo estar más cerca de Jesús. Pero si yo delego la responsabilidad a una junta, pues es la junta la que está más cerca de Jesús. ¿Y yo dónde quedé? Pues yo quedé alejado de Jesús, porque es la junta la que se acercó, es una organización entonces la que está encargada de estar más cerca de Jesús. Entonces, soy yo, es individual, el que yo quiero estar más cerca de Jesús, es el que yo quiero tocarlo, el que yo quiero palparlo, el que yo quiero dialogar con él. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos eso cuando estamos con el enfermo, cuando estamos con el pobre, cuando le predicamos el evangelio a los perdidos. Individualmente necesitamos hacer una obra que le estamos delegando a que lo haga otro y necesitamos hacerlo cada uno de nosotros. Hechos de los Apóstoles, página 90, dice, tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de su prójimo. Así que no es responsabilidad del pastor solamente, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y en el discurso maestro de Jesucristo, página 42, dice así: así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del mundo, Dios quiere que el evangelio llegue a toda alma en la tierra. Si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz sobre todo cuanto moran en las tinieblas y en las regiones de sombra de muerte. Así que esto es un consejo, una exhortación para que hagamos lo que se supone que hagamos. En conclusión, nos hacemos la pregunta: ¿de qué manera podemos estar más cerca de Jesús? Y la respuesta la resumo en otra cita. Obreros Evangélicos, página 495. Si seguimos las pisadas de Cristo, debemos acercarnos a aquellos que necesitan nuestro ministerio. Debemos abrir la Biblia a su entendimiento, presentarle las exigencias de la ley de Dios, leer las promesas a los vacilantes, despertar a los negligentes y fortalecer a los débiles. Es trabajando por otros como ellos mantendrán sus propias almas con vida. Así que aquí vemos, dice, como tú quieres permanecer en vida, ¿cómo permaneces en vida? Trabajando por otros. Si se hacen colaboradores con Jesús, veremos que la luz en nuestras iglesias aumentará constantemente su fulgor y enviará sus rayos para penetrar en las tinieblas allende a nuestros propios límites. Amigo que me escuchas, ¿cómo puedo yo estar más cerca de Jesús? Sirviendo al prójimo, ayudando al débil, despertando a los que están durmiendo y animando a aquellos que están desanimados. Así, de esa manera estaremos cerca de Jesús y de esa manera podemos gozar de nuestra propia salvación. Inclinamos el rostro para orar. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos, queremos, Señor, agradecerte porque tú has trazado una manera en que nosotros podamos permanecer en vida,
Has trazado una manera en que nosotros podamos caminar contigo, dialogar contigo, que podemos, Señor, expresarte nuestro agradecimiento. Y eso todo lo hacemos cuando lo hacemos al prójimo, cuando lo hacemos al pobre, cuando lo hacemos a aquel que necesita una ayuda especial, cuando lo hacemos a uno de esos pequeños. A ti lo estamos haciendo. Y es de esa manera en que podremos estar contigo. Permítenos, oh Dios, durante el día de hoy, poder acercarnos a alguien y poder reconocerte a ti a través de él. Y permítenos poder sentir tu presencia durante nuestro día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, y que tengas un día bendecido.